Tras la finalización del pleno extraordinario convocado por la oposición del Ayuntamiento de Cáceres, daba comienzo el pleno ordinario correspondiente al mes de mayo. En el mismo, uno de los puntos más importantes del orden del día era el sexto, que era el referente a la aprobación inicial de los presupuestos de 2012 para la ciudad. El primero en intervenir era el portavoz del Grupo Popular, Valentín Pacheco, que se refería a estos presupuestos como los primeros después de 3 años. Estos presupuestos, siguiendo la letra de la ley, los que se presentan hoy son la expresión cifrada y sistemática de los estados de previsiones de ingresos y gastos y de los derechos que se prevén liquidar en este Ayuntamiento en el año 2012. Es un presupuesto único integrado por el presupuesto del Ayuntamiento, de esta entidad, pero también de sus organismos autónomos y al que, como exige la ley, se acompañan las bases de ejecución, la plantilla para el año 2012, el anexo de personal y el anexo de inversiones. Sentado lo anterior, permítanme decir que se trata de un presupuesto, por encima de todo, que ha tratado de ser realista, prudente, ajustado a las necesidades del momento, un presupuesto, en definitiva, que trata de amoldarse a la situación económica que se vive en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, en nuestra ciudad. El portavoz popular explicaba que estos presupuestos toman en consideración tanto los ingresos, con las reducciones como las de los impuestos indirectos, el IRPF, tasas y transferencias corrientes, como los gastos acomodados a los ingresos, pero que Valentín Pacheco calificaba de suficientes para dar respuesta a los servicios y sus prestaciones, sin tocar los destinados a servicios sociales. Y unos presupuestos que parten con la idea de conseguir un superávit de 7,1 millones de euros, que es el remanente negativo de tesorería. Es un presupuesto sólido. Es un presupuesto creíble, sin merma para los servicios, que llega tras 2 ejercicios con presupuestos prorrogados para dar tranquilidad a los ciudadanos y que, sin duda alguna, van a afianzar la situación económica del Ayuntamiento para tener perspectivas de crecimiento a corto plazo. Por lo tanto, solicitamos de todos los concejales de este Ayuntamiento que, si después de casi 3 años ya sin presupuestos se presentan estos presupuestos, los apoyen, porque consideramos que son unos presupuestos ajustados a la realidad y que son necesarios para esta ciudad. Muchas gracias. Margarita González Jubete hacía referencia a que estos presupuestos podían estar fuera de la legalidad, por asuntos como no tener aprobado un techo de gasto, como obliga la ley, o no ser comunicados a la Administración General del Estado antes de su aprobación inicial. Nos piden ustedes que aprobemos unos presupuestos que, como ya dijimos en su día, no son solidarios, no son participativos y, además, no promueven el empleo. Nosotros nos ratificamos en las alegaciones que presentamos en su momento, a las que, además, ustedes no atendieron, y nos ratificamos en los mismos argumentos para votar en contra. Es que, además, los presupuestos que ahora nos presentan ustedes son los mismos del diciembre pasado. Nosotros tenemos serias dudas de que estos presupuestos cumplan correctamente esta ley y tememos que, en este caso, sea el propio Ministerio quien nos los impugne. Está claro que el presupuesto municipal del 2012 ha nacido con tan mal pie que ya casi a mitad de años como estamos, casi les pediríamos que nos pusiéramos a trabajar en el 2013 porque parece que no se nos da muy bien el hacer presupuestos. Por su parte, desde el PSOE, Víctor García hacía alusión a las razones por las que también estaban en contra de estos presupuestos. No aportan en él, don Valentín, las certezas que necesita Cáceres. Generan desconfianza en sus números y demuestran que no tienen más proyectos para la ciudad que seguir la ola de Madrid y aplicar ideología pura y dura. Y eso es cierto. Este Gobierno, con las torpezas, con las vacilaciones, con sus errores y, sobre todo, con el proceso de elaboración de los presupuestos, no ha hecho sino aumentar esa desconfianza generada en los últimos meses. Y para superar este estado de emergencia social y económica de la ciudad, nos presentan una previsión de ingresos que ni siquiera ha mirado la actualización del programa de estabilidad que citaba en el anterior pleno, que ha remitido a Bruselas el Reino de España, cuando contempla transferencias del Estado que éste va a suprimir, porque se trata de subvención de competencias propias de los ayuntamientos. La mayor parte de sus ingresos son coyunturales y extraordinarios, como ya les ha dicho el Ministerio de Hacienda. Afirmaba que los mismos se alejan de la política social y los calificaba de ineficaces y socialmente injustos y que contribuirán al aumento del déficit y del desempleo. También se refería a ellos afirmando que no recogen nada en cuanto a la inversión, para lo que proponían lo siguiente. Planteamos enmiendas dirigidas a la inversión, planteando la segunda fase, como le registraremos, la segunda fase del Parque de Santa Lucía, la segunda fase de Llopis, el Parque de Educación Vial, el Parque Periurbano de Valdesalor, el Parque Periurbano de Cerro de los Pinos, el itinerario peatonal de La Cañada, un alojamiento de peregrinos en Valdesalor, la mejora de accesibilidad de entrada 630 a Valdesalor, la segunda fase de la estufa fría, la tercera fase de la infraestructura de la barriada de las 300, la segunda fase del semidistrito barriada del Perú, la
señalítica y accesibilidad de la casa consistorial, instalación de un sistema de riego de agua no potable en el Parque del Príncipe. La segunda fase es la instalación de un cuadro de alumbrado público, mejorando la eficiencia energética y fomentar a hacer un pacto, consignando presupuestariamente un pacto local para el empleo y realización de una segunda fase en la reparación del camino de la montaña. Y no me voy a extender detallando los ingresos que subiríamos y que modificaríamos, porque se los registraremos para que sea atendido en sede de alegaciones de nuestra alternativa. Además de todo lo anterior, también hacían alusión a los aspectos que no cumplirían estos presupuestos, que recordaba anteriormente Izquierda Unida. Valentín Pacheco se refería a los presupuestos de nuevo como los que este gobierno tiene que hacer ante la situación actual, recordando cómo se llegaba a la situación actual de déficit ante la que hay que actuar. En este ayuntamiento tenemos un problema que es de déficit presupuestario. Déficit presupuestario. Y el déficit presupuestario, como usted bien ha apuntado, se produce cuando tenemos un nivel supuestamente de ingresos y no se producen esos ingresos y no somos capaces de afrontar los gastos que están presupuestados. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué si en el año 2010 ya se produjo un déficit presupuestario de más de 20 millones de euros, no se procedió a paliar esa situación en los presupuestos siguientes? No hubo presupuestos, claro, es que ni siquiera se nos presentaron. ¿Y por qué, sabiendo que eso estaba ocurriendo, no se bajó el nivel de gastos de este ayuntamiento? Pues tampoco se hizo. Y si echamos cuentas, claro, los 30 millones de euros de los que hablaba el concejal delegado de entonces, el señor de la Calle, más estos 20 más 20 aproximadamente, que son 21, 22, que se produjeron en el año 2010 y 2011 como déficit presupuestario, es lo que viene a explicar que nos encontráramos con esa cifra aproximadamente de 84 millones de euros de déficit en el año 2011, a 31 de diciembre del año 2011. ¿Y qué es lo que nosotros pretendemos con este presupuesto? Pues que eso no ocurra. Y efectivamente hay un problema de ingresos, pero precisamente por eso yo en mi exposición he dicho que los gastos se tienen que acomodar a los ingresos, porque si no seguiremos teniendo un déficit presupuestario. Con respecto a las inversiones a las que hacía alusión Víctor García, afirmaba lo siguiente. ¿Sabe usted de dónde tenía que salir el dinero para esas inversiones? Lo sabemos todos los que estamos aquí. De aquel crédito que se pidió en el año 2008, que se vinculaba a todas esas inversiones. ¿Sabe usted cuánto se gastó de aquel crédito de 9,8 millones de euros en inversiones? 4, más o menos, ¿no? 4, más o menos, 4. Sí, 4 y pico, 5, bien. ¿Sabe usted lo que nos dijo la tesorera hace muy poco y por eso se desvinculó? Se desvinculó aquí, en un acuerdo plenario se desvinculó precisamente ese crédito, que no solamente no se habían gastado ese dinero en lo que se tenía que gastar, sino que además esa partida presupuestaria tenía un déficit de 6. Y ahora nos pide usted a nosotros que todo aquello que ustedes no hicieron y que se lo gastaron en otra cosa, lo metamos nosotros aquí. Pues mire usted, le vuelvo a decir lo que decía en mi intervención inicial. Son un presupuesto realista, son un presupuesto prudente y con unas inversiones que creemos que podemos abordar y tratando de paliar los 8 millones casi o 7 millones y pico que tenemos de remanente negativo de tesorería. Y vuelvo a decir lo que le decía antes. Es que qué difícil es hacer unos presupuestos cuando durante 2 años consecutivos no ha habido presupuesto, no se ha controlado el gasto y no sabíamos lo que había. Y eso es una realidad absoluta. Yo sé que eso duele, pero es que ha ocurrido y está ahí. Y, por lo tanto, yo le agradezco enormemente que usted quiera enmendarnos la plana, pero me parece que ha fracasado totalmente en su intento. Muchas gracias. Desde Izquierda Unida ratificaban su voto negativo. Ha dicho usted que los gastos se tienen que acomodar a los ingresos. El problema es cuando los gastos, y lo ha dicho usted también hablando antes del plan de ajuste, resulta que un 30% se va a los bancos, otro 30%, algo más del 30%, sirve para mantener el ayuntamiento, porque entonces queda muy poco al servicio de los ciudadanos. Y un ayuntamiento que sobre todo sirve a la banca y a sus propios intereses no es un ayuntamiento que realmente sirva a los ciudadanos a los que representa. No tengo mucho más que añadir porque, como he dicho antes, nosotros tenemos serias dudas con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, en fin,
nosotros no vamos a añadir un error más a este presupuesto del 2012 que tantos errores lleva concatenando. Víctor García volvía a intervenir, haciendo alusión a que son los mismos presupuestos que en diciembre, y volvía a la exposición de motivos por los que votarían en contra y haciendo mención a las medidas puestas en marcha. El problema es que ustedes, para ejecutar este presupuesto, están adoptando ya hoy medidas sin ningún tipo de evaluación económica, sin pensarlas dos veces, sin consultarlas con nadie, sin saber cuándo se podrían aplicar y si podrían aplicarse, ni siquiera si pueden aprobarse. Y esa es la realidad. Y es verdad que por ese camino están llevando ustedes unas cuantas cosas. Pero mire, esto es como lo que están haciendo con los servicios municipales. Hasta hoy gratuitos, a partir de hoy privados y de pago. Hay una cosa muy simple. Con el PSOE no se pagaba por los servicios públicos y con el PP sí. Valentín Pacheco, por su parte, contestaba así. Y nos decía usted, es que aquí los servicios se daban gratis. Es verdad, por eso estamos hoy como estamos. La moción se sometía a votación y con 16 votos a favor del Grupo Popular y 9 en contra del Grupo Socialista y el Grupo Izquierda Unida, se llevaba a cabo la aprobación inicial de los presupuestos para 2012.